Eh, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tanta asistencia. Y bueno, hoy estamos ya en el penúltimo de nuestros encuentros culturales que organizamos con la Fundación Cajasol. Contamos con Mercedes Valverde y con un interesante tema: desacreditación de obras atribuidas a Julio Romero de Torres, el proceso. Pues también con este tema y este encuentro y con Mercedes nos unimos también a todos los homenajes que se están celebrando en la ciudad de Córdoba por el 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres. Estos días Mercedes Valverde, como no puede ser de otra manera, es foco también de todos los medios de comunicación, porque obviamente Mercedes Valverde ha sido durante 22 años directora de los museos municipales de Córdoba y es una de las mejores especialistas que conoce toda la obra de Julio Romero de Torres y, una estudiosa de toda su obra. Yo le he leído muchísimas entrevistas de las que le han hecho. La verdad que me sensibilizo con muchísimas de las respuestas que tiene, porque demuestran el gran cariño y el gran respeto que Mercedes Valverde demuestra hacia el pintor. Julio Romero de Torres fue un obrero de los pinceles, un trabajador nato, un gran retratista y un hombre sencillo. El único artista dueño de una estética, creador de una pintura llena de contenidos. Córdoba le debe mucho y la mujer andaluza más, porque nos dio las señas de identidad. Estas palabras obviamente son de Mercedes Valverde, preciosas y hermosas. Yo creo que mi presentación no hace falta que comente nada más sobre ella y que yo le cedo la palabra porque es muy interesante todo lo que nos tiene que contar. Muchas gracias. A ver si te puedes poner para verla. Buenas noches. En primer lugar, nuestro agradecimiento a la Fundación Cajasol por acogernos en sus instalaciones para rendir homenaje en el sesquicentenario del nacimiento de Julio Romero el pasado día 9. En segundo lugar, a los profesores de Química de la Universidad de Córdoba, los doctores Manuel Blázquez y Teresa Pineda, y a la doctora en Bioquímica, Enriqueta Moyano. Muchas gracias. Un especial agradecimiento a la restauradora Marta Ortiz González de Canales y a Carmen Escorza por su amable presentación. Este es un amplio trabajo que hemos sintetizado en 18 páginas, para no cansarlos ni aburrirlos a ustedes. La acreditación o desacreditación de una obra de Julio Romero de Torres no es una decisión arbitraria o caprichosa tomada en la observación de un cuadro. Es un diagnóstico, basado en un profundo conocimiento del autor y de los contenidos de su producción. La labor que llevamos años realizando en pro de su pintura se puede sintetizar en dos cuestiones. Por un lado, la eliminación en su catálogo de las numerosas copias e invenciones al estilo Julio Romero de Torres que se hicieron en España y en América a raíz de su muerte el 10 de mayo de 1930, a los 55 años. Esta es la primera medida que tuvimos la obligación de tomar para dar seguridad a las obras de Julio Romero en los mercados del arte. En los últimos 30 años nos han consultado numerosos particulares, coleccionistas, galerías de arte y salas de subastas. Hemos acreditado como obras auténticas aproximadamente unas 600, entre tablitas, dibujos, carteles y lienzos. Pero al mismo tiempo hemos tenido la oportunidad de desacreditar unos 500 cuadros falsos del pintor, atribuidos a Julio Romero, muchos de ellos firmados y que vamos a publicar en el libro titulado Julio Romero de Torres, apócrifo,
editado por la Real Academia de Córdoba, como un posible manual de consulta antes de adquirir una obra de este autor. Nunca se había tomado una medida así de protección de la obra de un pintor. Hemos seguido los sabios consejos del admirable historiador del arte, don Diego Angulo, director del Museo del Prado, que me dijo que si consentíamos que salieran públicamente 2 obras falsas, hundíamos al artista. Igual que la acertada opinión del catedrático de Historia del Arte, Enrique Valdivieso, que me dio la idea de su publicación. La segunda cuestión que abordamos es el estudio documentado de la vida y obras de Julio Romero, las influencias que recibió, su participación en exposiciones nacionales e internacionales, su vida en Madrid, los personajes a quien retrató y el estudio de las numerosas modelos que tuvo. Volviendo al primer objetivo, la acreditación y desacreditación de obras falsas, y teniendo en cuenta la amplia producción de este artista, hemos establecido un método de trabajo basado en la investigación en todos los campos, técnicos, estilísticos y químicos. Sí, químicos. El análisis estratigráfico de los pigmentos extraídos mediante micromuestras de un lienzo de Julio Romero nos permite identificar los materiales utilizados por el artista y nos ayudan a documentar la metodología y el conocimiento de su técnica, datar una obra y servir para determinar su autenticidad. Un pigmento es un polvo que da color a una pintura cuando se mezcla con un aglutinante. En las decenas de obras de distintas épocas analizadas químicamente, tenemos un banco de pigmentos de gran importancia para futuros estudios comparativos. Al ser un pintor fiel a su sistema, sirviéndose de los mismos patrones técnicos, se sabe y está documentado que utilizó diferentes materiales en las 2 etapas de su producción y siempre constante en su cromatismo. El análisis de pigmentos puede ayudar a identificar lo que se utilizaron en cada etapa, cuándo dejaron de utilizarse unos y cuándo empezaron a utilizarse otros, para llegar a la atribución o a la desacreditación. Visualización de la obra, análisis externo. El primer paso es el examen externo del cuadro, visualizar la obra directamente, con lupa de aumento y, muy importante, indagar e investigar el origen y la procedencia del cuadro. Radiación ultravioleta. A continuación pasamos al examen con radiación ultravioleta, que nos permite detectar si hubiera repintes, la firma original o si hubiese sido modificada o alterada, o daños subyacentes en la película pictórica, así como la fluorescencia del barniz. El envejecimiento químico de los materiales desencadena una serie de procesos de oxidación de los barnices. Según el grado de oxidación, responden a la fluorescencia más o menos intensa. La mayoría de los pigmentos tienen una respuesta leve a la fluorescencia. En el caso del conocido cuadro Fuensanta, la fluorescencia es homogénea y opaca, dejando entrever retoques y repintes, corroborando la existencia de daños subyacentes. También la reflectografía infrarroja es un método de investigación basado en la luz infrarroja que permite visualizar las capas de carbón escondidas debajo de los pigmentos de pintura sin dañar la superficie. Características materiales. Siguiendo con el análisis externo, la mayoría de las obras de Julio Romero presentan bastidores de madera de pino y están provistos de cuñas de madera con los cantos y aristas rebajados. El estudio del tipo del soporte, el lienzo, es fundamental y nos va a arrojar datos extraordinarios, inclusive hasta para fechar la época de ejecución del cuadro. Tenemos que recordar que Romero de Torres no solía fechar sus cuadros, salvo contadas excepciones. Desde sus primeros pasos en la pintura hasta aproximadamente 1915, se sirve de un tejido de lino grueso, con ligamento de tafetán simple del tipo llamado Velázquez. En 1916,
Cuando Julio se traslada definitivamente a vivir en Madrid, al ser nombrado por Real Orden firmada por el rey Alfonso XIII de 29 de marzo de 1916 para ocupar la cátedra de ropaje en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, que años más tarde sería Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, este hecho es trascendental para su vida y para su obra. Se debió gracias a la propuesta del ministro cordobés de Iznájar, Julio Burell. Comienza una nueva vida lejos de Córdoba, aunque desde 1904 los frecuentes viajes a Madrid le hicieron alquilar piso allí. Hasta 4 direcciones distintas hemos localizado en los archivos. Se instala en un pabellón en el jardín del Palacio Longoria, gracias a su benefactor, el dentista real Florestán Aguilar. Su vida dio un giro radical y técnicamente su forma de pintar experimentó grandes cambios. Comienza a utilizar como soporte un tejido de lino mucho más fino que el que había estado utilizando hasta 1915, igualmente con ligamento de tafetán simple del llamado tipo Velázquez. Es importante la película de preparación e imprimación de sus lienzos. Los análisis de laboratorio, como hemos dicho, son factores necesarios para el conocimiento científico y nos arrojan datos para conocer desde la imprimación del lienzo hasta los colores utilizados. Un patrón que se repite una y otra vez en Julio Romero. La película de preparación de sus lienzos siempre presenta las mismas características. 2 capas blancas superpuestas aplicadas uniformemente sobre el tejido. La primera capa de preparación está compuesta a base de carbonato cálcico, blanco de zinc y aceite de lino, cuyo grosor oscila entre 90 y 170 micras. La segunda capa, la imprimación, está compuesta por carbonato cálcico, blanco de zinc, blanco de plomo o albayalde y aceite de lino, de unos 10 a 30 micras, siendo también uniforme y aún más blanca que la anterior, según la proporción de albayalde. En Romero de Torres, hasta el estudio de los marcos interesa, si son los originales, para conocer la personalidad del pintor. Épocas. Primera etapa. Sus primeros pasos en la pintura comienzan con apenas 13 o 14 años. Su forma de pintar se caracteriza por una pincelada corta, con grueso de pintura, de carácter impresionista, como observamos en estas obras. El estudio grafológico y comparativo de las firmas que estampó a lo largo de su vida es necesario para conocer las diferentes etapas de su producción. En estas primeras obras, siendo casi un niño, firmaba solo en el anverso Julio Romero de T, en un solo trazo y con rúbrica recta. Hacia 1895 comienza a descomponer la firma en 2 trazos, incluyendo el apellido Torres, y la rúbrica en forma de cruz que parte de la R y se cruza con la prolongación de la T, como observamos en esta serie de lienzos realizados desde 1890 hasta 1904. Ejemplo de ellos, el patio, dibujo de academia, Huerta de la Sierra, Mira qué bonita era, Aceituneras y Rosarillo. Esta obra presentada en la Exposición Nacional de 1904, donde obtuvo la 3ª medalla. Todas estas obras están realizadas, como hemos dicho, con pinceladas cortas de carácter impresionista, con grandes contrastes lumínicos y grueso de pintura. Segunda etapa. La segunda etapa que hemos determinado para el estudio de las firmas y la técnica es la comprendida entre 1906 aproximadamente hasta 1915. Es la época de las grandes composiciones. Musa gitana, Adela Corbonet, el retrato de la actriz y novelista italiana, Consagración de la copla,
donde las influencias italianas se mezclan con las cordobesas y francesas, el retablo del amor, las dos sendas, que obtuvo segunda medalla en Múnich, poema de Córdoba, que regaló a Florestán Aguilar hoy en el museo, El pecado y la gracia. Su firma siempre aparece J. Romero de Torres y Córdoba entre guiones. Tercera etapa. En la tercera etapa, cuando se instala en Madrid, cambia la forma de firmar en sus cuadros e incluye el nombre y los dos apellidos, Julio Romero de Torres, con la peculiaridad de que la I de Julio aparece encastrada en la L y la E la hace como si fueran euros, en su mayoría en dos planos, según las exigencias del espacio, como observamos en Alegrías, Naranjas y limones, Diana. Este hecho y firma lo repite hasta el final de sus días. Técnica pictórica. A partir de 1906 cambia de firma y de técnica, como hemos dicho. La pincelada corta y luminosa es sustituida por una pincelada imperceptible, sedosa, tenue, como los grandes maestros italianos del Renacimiento, al incluir el temple en sus composiciones. Su hijo Rafael me dijo que su padre le pasaba una cuchilla de afeitar a los cuadros para eliminar los restos de pintura de la pincelada. En las micromuestras extraídas y analizadas de esta decena de obras del autor, como hemos indicado anteriormente, observamos un patrón común que se repite y repite en todas ellas. En el análisis de los pigmentos de todos estos cuadros nos define la técnica de ejecución de Julio Romero de Torres que vamos a dar a conocer. Una vez aplicadas las dos capas de preparación e imprimación del lienzo, es a partir de ahí cuando el artista elabora su propia y original técnica, a base de una superposición de capas, de óleo las primeras y de temple las últimas. Entre capa y capa aplicaba películas de barniz como sellado y secado de la última, para impedir su mezcla. Trabajo minucioso y delicado a base de veladuras con el que obtiene una transparencia en las pinceladas y una sutil aplicación del color que se detecta en las telas de los personajes, en los objetos de cobre y sobre todo en las encarnaduras, obteniendo esos matices aterciopelados que caracterizan la atmósfera mágica de esfumato que envuelve sus composiciones, siendo una técnica difícil de copiar y de imitar. También es fiel a los formatos y medidas, según sea el retrato de la señora sentada, de pie, o un estudio de expresión con solo la cabeza. No es hasta 1914-15 cuando comienza a avisar de esta nueva técnica, la inclusión del temple, de la que se sirve en todas sus obras, como hemos dicho, hasta su muerte, y comienza a firmar también en el reverso de sus cuadros, y añadir la tradicional grafía, pintado al óleo y al temple, quizás pensando en el futuro de sus cuadros y las posibles restauraciones. Documentación. No podemos olvidar que la esposa de Romero de Torres, Francisca Pellicer, y sus hijos, Rafael, Amalia y María, donaron al pueblo de Córdoba las obras pictóricas del artista procedentes de la Exposición Iberoamericana de Sevilla y del estudio de su padre en el espacio del Palacio Longoria de Madrid. Pero al mismo tiempo donaron el riquísimo archivo con cientos de documentos, correspondencia oficial, cartas personales, canciones, poemas. Del archivo hemos digitalizado 22 cajas con 3.584 unidades y 12.828 imágenes digitales. La fototeca y las placas de cristal, formadas por cientos de fotos, en 33 álbumes y placas de cristal 785 unidades y 679 imágenes digitales, con cientos de fotos de cuadros realizadas por destacados fotógrafos. Actualmente, Archivo Municipal Flora. Otra fuente de información obligada es la hemeroteca,
con miles de noticias de periódicos españoles, alemanes, franceses, hispanoamericanos, que durante muchos años había ido recopilando el propio artista, sus hermanos y los hijos del pintor. La hemeroteca está formada actualmente por 117 volúmenes encuadernados, de los que hemos digitalizado 7.500 artículos y otras 15.000 imágenes más. Sin olvidar la biblioteca personal de Julio Romero, con catálogo de exposiciones, de sus exposiciones y libros con las portadas reproduciendo cuadros del artista. De la biblioteca personal del pintor se han digitalizado las portadas de 217 libros y catálogos. Todo este rico material se organizó y digitalizó por profesionales como Inés Gen y Antonio Jesús Domínguez Clavellino, durante los 22 años que estuve en la dirección de los museos municipales, abriendo un campo infinito para los investigadores. Todos estos documentos nos han ayudado sobremanera a la identificación de sus obras. Por eso, el estudio de este archivo de la familia Romero de Torres es una herramienta imprescindible y nos aporta documentación de gran valor a la hora de rehacer una biografía aproximada y catalogar y desacreditar sus obras. Parte de este archivo se encuentra en el Archivo Histórico Provincial. Romero de Torres solía avisar a conocidos fotógrafos de su época para documentar cada cuadro terminado. También era muy querido por la prensa y siempre que estaba finalizando un cuadro para una exposición o el retrato de algún personaje célebre de la política, de la sociedad o del mundo del espectáculo, ahí estaba el amigo periodista que lo entrevistaba y era motivo para posar la modelo junto al retrato terminado o a medio terminar y el pintor. Otra fuente de información fotográfica de Romero de Torres son la fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, con cientos de fotos de sus cuadros, fotografía del Archivo Casa Moreno, Mariano Moreno, Archivo Ruiz Berdacci, Archivo José Jean-Marie, Archivo Lacoste Bordet, Archivo José Roy Bergadá y los archivos del Estudio Fotográfico Alfonso Sánchez García, en el Archivo General de la Administración, así como la Filmoteca. Recordemos las pruebas de la descartada de la Foix y los documentales de Torremocha y otros. Los modelos. El estudio de los modelos que utilizó también es una fuente importante de información. Estos primeros años, las protagonistas de sus cuadros se reducían a escenas domésticas donde sus hermanas, sobre todo la pequeña Angelita, protagonizaban numerosos cuadros. Siempre a Angelita la distinguimos por su cintura de avispa, como nos contaba Carola, sus hijos, sus sobrinos y el personal que atendía a la familia, la lavandera y Rosarillo, la niñera de la numerosa trupe infantil. El conocido cuadro Mal de Amores, las protagonistas fueron la lavandera de la casa, su sobrina Carola de niña y Rosarillo. La niñera, como me indicó Carola, la sobrina de Julio Romero, que vivió desde pequeña en la casa familiar de la Plaza del Potro, conocí a Angelita, la hermana de Julio, a los tres hijos, a Rafael, a Amalia y a María, y a Carola y a su marido Ignacio Oñón. Ellos son los protagonistas de Flor de Estufa, La Merendilla, A la Amiga. Otros modelos profesionales del periodo cordobés fueron Amalia Fernández Heredia, Amalia la Gitana, Ana López Carasucia, Pirola la Gitana y sobre todo las amigas de sus hijas y sobrinas, como Ángeles Muñoz y Socorro Miranda, entre otras. Más tarde, instalados definitivamente en Madrid, a partir de 1916, fueron las artistas de cine, como Musidora, cantantes y cantaoras, bailarinas y bailaoras, literatas, como Teresa Wilmons o Carmen de Burgos, Colombine, aristócratas, modelos profesionales. La nómina es interminable. Ascensión Bué, Eloísa Muñiz Amarantina, que la pintó en más de 17 ocasiones, Lolita Astolfi, Sara Secades o Elena Pardo, la que superó en número a todas, llevando al lienzo la frágil figura de esta bicetiple del Teatro Romea en más de 20 ocasiones. Al final de su vida, los pocos días, apenas pasaba 5 días en Córdoba por Navidad, y 3 años antes de su fallecimiento empezó a pintar a María Teresa López con 12 años. Las últimas composiciones, cuando ya contaba 15 años, tuvieron una gran trascendencia porque posó para los cuadros Fuensanta, Bodegas Cruz Conde, Chiquita Piconera y Monjita, que murió pintándola. Conclusiones.
En todas las obras estudiadas, Julio Romero es fiel a su técnica. En su primera etapa hemos dicho que utilizaba los mismos patrones respecto al soporte, tipo de tela o lienzo que usaba, los bastidores, la primera firma que utilizó, la técnica de la primera etapa, cuando la pincelada era corta, grueso de pintura, de flanc bourgeois, de carácter impresionista. La segunda etapa, cuando su pintura cambia de forma radical, así como su firma y su técnica, al empezar a utilizar el temple en sus lienzos y concederle esa transparencia sutil gracias a las veladuras. En la tercera época, cuando se traslada definitivamente a vivir a Madrid, cambia el soporte y empieza a utilizar una tela de fino lino, modifica totalmente su firma y comienza a firmar sus obras por el anverso y el reverso, incluyendo al dorso, lo que hemos dicho, pintado al óleo del templo hasta su muerte. Pues a pesar de todo ello, son cientos las copias que han querido pasar por originales de Romero de Torres. No estamos hablando de copias autorizadas de sus cuadros, como hemos hecho a Manolo Romero, sino de auténticas falsificaciones con el único ánimo de engañar al coleccionista, al creer que está adquiriendo una obra original, con el consiguiente daño a la integridad del mercado del arte. No es la primera vez que pedimos que se retire una obra de una exposición pública. En el 2019, en una exposición en Valencia sobre Romero de Torres, organizada por la Fundación Bancaja, había colgado un cuadro falso que solicitamos por escrito que se descolgara. Y en actuales catálogos siguen incluyendo obras falsas que circulan por Internet. Otras veces no son copias, sino invenciones al estilo Romero de Torres, como es el caso de la obra expuesta como original en la muestra 70 grandes maestros de la colección Pérez Simón, en la sala centro-centro del antiguo Palacio de Telecomunicaciones o de Cibeles en Madrid, con obras de Rubens, Greco, Murillo, Van Dyck, Canaletto. La obra Retrato de una dama visualmente presenta pinceladas cargadas y empastadas. El trabajo de luces y sombras es plano, con trazos muy marcados y recortados. Los contornos, las encarnaduras son frías, carece de matices suaves, tenues y delicados, en comparación con la policromía de Julio Romero de Torres, que es etérea y transparente gracias a las veladuras. El fondo de la composición representa unas casitas sin identificar, cuando Julio Romero incluía en sus fondos edificios singulares de Córdoba, totalmente identificables, desde la iglesia de San Lorenzo al puente romano o la fachada de Capuchino o la fuente de la Fuenseca. Estilística y técnicamente no se ajusta a la obra original de Julio Romero, carece de veladuras. En cuanto a la firma, en absoluto se aproxima a ninguna de las tres firmas que hemos estudiado. No guarda el espacio en el lienzo. La E es cuadrada, cuando él la hace en esta época redonda. En esta obra hay empaste, la superficie es muy irregular en textura, con concreciones y acumulaciones de materia. Imposible asociarla a la técnica de Julio Romero. No conocemos el reverso de la obra para poder cotejarla con las numerosas muestras que tenemos firmadas y con la advertencia de pintado al óleo del temple, como solía indicar el autor. En nuestra opinión, al no localizar ninguna modelo, ni el cuadro a que se asemeje después de ver esos 600 estudiados y esos 7.000 artículos, consideramos que el copista inventor ha querido extrapolar el rostro expresivo del lienzo Sulamita, el felino retrato de la bailarina sevillana Eloísa Muñiz, amarantina, saliéndole un desacertado retrato que, a pesar de salir 200 veces en Internet como original, no nos convence. Para finalizar, tenemos que decir que se ha avanzado a pasos de gigante en este siglo XXI con la digitalización de archivos, hemerotecas, fototecas y filmotecas. Con estos medios extraordinarios y gracias al fácil acceso a la información, podemos hacer una obra digna de catalogación sobre la vida y obra de Julio Romero de Torres, de los pocos pintores cordobeses internacionales, y desenmascarar de una vez por todas el absurdo mito del pintor de la mujer morena, la pertinaz manía de asociar su imagen al pachanguero pasodoble La morena de mi copla, cuyo estribillo Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena, ha perjudicado tanto su recuerdo. La canción, con letra del maestro castellano y música de Villegas, fue registrada en la Sociedad General de Autores
a finales de 1939, es decir, 9 años después de morirse el maestro, y fue cantada por primera vez por Estrellita Cacho como canción de posguerra. Música tan alejada a la personalidad de Julio Romero y tan distante al mensaje de su pintura. Nunca pintó la mujer morena en abstracto. Todas tenían nombres y apellidos, las morenas, las rubias y las pelirrojas, y todas las que quisieran posar ante este constante reivindicador de la belleza. Consiguió canalizar el exceso de sensaciones a través de su pintura, buscando como soporte escénico la mujer, siempre envuelta en ese halo de misterio. Julio Romero ha sido de los pocos artistas españoles que, después de deambular por los ismos impuestos por las dictaduras artísticas de finales del siglo XIX y primeros del XX, supo liberarse de esas tiranías plásticas y pasar a la historia del arte por haber conseguido lograr un estilo personal único e irrepetible. El haberse aferrado a sus señas de identidad, al ambiente que rodeó a su infancia, a los maestros barrocos del Museo de Bellas Artes, Antonio del Castillo y Valdés Leal, y a su padre, su gran maestro, y a la pasión que sintió por el flamenco, lo salvaron de la mediocridad. Su forma de pintar no admite clasificaciones. Ahí radica la fuerza de su pintura, en la no clasificación. Su obra sigue abierta, transmitiéndonos un mundo diferente de sugerencias y seducción. Muchas gracias. Muy bien de tiempo. Coloquial también, ¿no? De tiempo. Sí. Bueno, yo creo que es apabullante todo lo que nos ha contado esta tarde Mercedes. La verdad que yo cuando lo leí también me parecía de un trabajo inmesurable, y en fin, otra cara también del artista que tampoco estaba explorada o acercada, ¿no? O no la tenían acercada, ¿no? Esa cantidad, claro, es fácil, ¿no? De copiar, además, un hombre que hizo tantísima pintura, ¿no? Bueno, yo creo que si alguien de los que están aquí, hoy que tenemos esta fuente de sabiduría de Julio Romero, sobre todo, con 14 años entraba a su casa, o sea que no creo que muchas más personas lo conozcan mejor que Mercedes le haya dedicado tantos años de su vida, obviamente, al pintor.